cantando al sol como la... Escribí Argentina primero para vencer el pasado y para caminar hacia el futuro. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Día muy especial, 2 de abril. Y bajo un poco el tono de voz porque esto me lleva a un recuerdo de 1982. Tuve una sola alegría en ese año, una alegría muy fuerte, el nacimiento de mi hijo. Y la tristeza de estar prisionero, eventualmente prisionero, en los estudios del viejo Canal 11, hoy Telefe, que era administrado por Fuerza Aérea, ese mismo canal que me envió en el año 1980, no sé si a ver si me perdían o no, a una guerra del exterior. Una guerra entre Irán e Irak. En ese año 80 era la lucha que venían haciendo hace 600, 700 años por Basora, la frontera entre Irán e Irak, una base de petróleo. Llegó en 1982, llegó ese mes de abril, ya teníamos noción de que algo estaba sucediendo. Y cuando yo creía que me iban a mandar a ese nuevo frente, un frente donde un argentino tendría que estar, me dejaron encerrado durante 3 meses, prácticamente, porque iba muy poco a mi casa, para ver qué es lo que sucedía, qué era lo que pasaba en esos frentes, pero nunca pude hacer una cámara con ese producto, Malvinas. Porque no era muy recomendable. Yo, por pertenecer a un partido político, pero que profesionalmente hacía lo que tenía que hacer. Y un día me mandaron, ya el conflicto estaba en sus primeras semanas, al Estado Mayor Conjunto, una noche, y recuerdo que cerca de la medianoche, donde iban a dar un parte de lo que estaba sucediendo. Yo tenía cierta noción de lo que estaba sucediendo por información que tenía del exterior. Y entonces un almirante marcaba en el mapa el progreso de las tropas argentinas. Entonces tuve la mala idea de decirle, señor, esto no es cierto. Este avance que está marcando usted no es cierto. Este avance es de los ingleses, no de ustedes. Anécdotas de aquel año 1982 y tristezas de 1982. Miguel Savage es un sobreviviente de Malvinas. Él vivía en Adrogué, en la provincia de Buenos Aires, y hoy hace tiempo que vive en Venado Tuerto. Tiene 2 hijos, creo que sigue teniendo 2 hijos, que son Patricia y Margarita, no sé si habrá venido otro. Pero él es un sobreviviente y tal lo dice, soy sobreviviente. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, sobreviviente, ¿no? Porque muchos estuvimos encerrados en un lugar muy especial y otros, como en tu caso, estuvieron encerrados y maltratados en otro lugar. Sí. Te escucho. Sí, el término sobreviviente, yo qué sé yo, lo empecé a usar en mi libro. Yo creo que me siento más cómodo con eso. Creo que excombatiente o veterano son rótulos, son términos que puso la dictadura o rótulos que puso la sociedad. Yo me siento un sobreviviente porque en el ser consciente de lo preciosa
que está haciendo esta sobrevida, estos 39 años de sobrevida después de estar al borde de la muerte, está mi principal fortaleza y está mi filosofía de vida, y eso es lo que me gusta transmitir, ¿no? Más allá del hecho histórico, de haber sido uno de los colimbas del Regimiento 7 de La Plata, el que más bajas tuvo del lado argentino, que enfrentamos al 3 de paracaidistas, que fue el de más bajas del lado inglés. Somos sobrevivientes, ¿no? Pero en este día de recuerdos, en este día de que muchas veces es como hundir un cuchillo, me dicen algunos, es como hundir un cuchillo porque se remonta uno, ¿no?, a aquel momento y a aquel lugar. Quieras o no, las fechas marcan ciertos y determinados momentos. Sí, para nosotros es todos los días. El recuerdo es permanente, es como supongo lo debe ser para los uruguayos de la cordillera o para sobrevivientes de otras tragedias. Lo que pasa es que cuando llega la fecha conmemorativa, ese duelo, esa remembranza se acentúa. En mi caso, por ejemplo, durante 20 años no pude hablar. De hecho, al día de hoy, 39 años después, nunca concurrí a un acto oficial el 2 de abril. Normalmente me recluyo, me voy a pescar o a andar en bici. Hace pocos años que empecé a dar notas y recién en 2010 pude escribir mi libro, que fue una catarsis, fue sacarse la mochila, y fue muy sanador, ¿no? Fue un alucinante proceso sanador con el libro, hacerla pública, compartir ese dolor y compartir también los aprendizajes que esta experiencia nos dejó, ¿no? Que eso es lo que me encanta. He visto varias notas tuyas, por eso no quiero entrar en algunos detalles, sino, a ver, tener una charla un poco más, no profunda, pero una charla de café, donde de repente te veo dando a vos charlas motivadoras, en un teatro, en un escenario, son motivadoras. ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué te llevó a ese lugar? Un proceso, fue un proceso sanador que fue consecuencia de haberme tapado la historia 20 años y que cuando empecé a escribirla y empecé a ver lo que estaba escrito, dije, esto es una historia alucinante de vida, no solo es un documento histórico. Y la resiliencia de ese grupo de pibes que fueron mis compañeros durante 2 meses, pibes de barrios, soldados no profesionales, que nos vemos sometidos a una de las experiencias de supervivencia más tremenda del siglo XX, con 3 enemigos, el clima, los ingleses y la dictadura, que eran nuestros jefes. Me di cuenta que había un montón de historias de superación personal ahí, empezando por la mía, que era un nene de mamá, que me transformo en una máquina de sobrevivir y vuelvo con una euforia de estar vivo y una alegría de disfrutar de cada segundo que era espectacular. Entonces dije, yo sería muy egoísta si yo me guardo esta historia. Yo la tengo que compartir, pero la tengo que compartir con los aprendizajes positivos. Y ahí naturalmente se transformó en una historia motivadora, ¿no? Y me empezaron a llamar hasta de empresas, conferencias en distintos lugares del país, y fue una experiencia, pero súper enriquecedora, y la sigo haciendo, ¿no? Claro, y eso te ayuda, ¿no? Yo creo que eso ayuda más que un psicólogo. Es decir, poder brindar, poder sacar, y al sacar ves que estás recibiendo del otro lado eso que te están agradeciendo, ¿no? Constantemente. Claro, es un alucinante círculo sanador que no termina de sanar, es cada vez más sano está, porque al hacerlo colectivo, a cada lugar donde yo voy a contar la historia, las personas se abren de una manera increíble y te cuentan sus mochilas, sus batallas cotidianas,
las comparten porque ven en ese grupo que no soy yo, que represento yo, pero que todos los colimbas que nos vimos sometidos a semejante odisea, ven un referente, ven un faro, entonces te comparten su mochila, ¿no? Que todos tenemos nuestras batallas cotidianas, nuestra mochila, que para nosotros es la más brava, hasta que no nos ocurre algo peor siempre, ¿no? Yo digo que hay, viste, cuando uno tiene una situación de sufrimiento, hay 3 maneras de enfrentar el tema. Tapar todo, victimizarse y echar culpas, o abrazar la herida y transformarla en algo positivo. Eso es lo que intento hacer como proceso sanador y como legado. Y es lo que me hace feliz. ¿Y cómo fue aquel muchacho, aquel chico que jugaba allí en Adrogué, en los parques, en la plaza, que iba al colegio, que de repente secundario, que de repente se encontró con otra visión de la vida? Bueno, eso es lo que lo torna criminal por parte de la dictadura, ¿no? Lo paradójico de un Estado argentino, el Estado de aquel entonces, un Estado conformado por militares de carrera, que habían estudiado 5 o 6 años la carrera militar, pagado con los impuestos de todos nosotros. Cuando ocurre la guerra, el rol de sus vidas, el motivo de su carrera profesional, no mandan a 10.000 civiles, como yo, que estábamos jugando a la pelota en la Plaza Cerretti en Adrogué, con mis compañeros, con mis amigos, mis amiguitos del barrio, o jugando al tenis, que algunos habíamos ingresado en la universidad, en mi caso había ingresado en agronomía en La Plata, proyectaba mi vida, tenía una novia, y de golpe me veo arrancado de las pestañas y en un pozo congelado, con temperaturas de más de 20 bajo cero, con vientos de 100 kilómetros por hora, con oficiales crueles que se morfan nuestra comida, y sabiendo que al final del túnel venían los ingleses, ¿no? Que eran los paracaidistas ingleses, los de Normandía. Así que el panorama fue tremendamente oscuro, y la historia desde el lado humano no está contada en estos aniversarios. En estos aniversarios siempre es lo mismo, los actos oficiales del 2 de abril, durante el gobierno anterior hasta desfiles de cara pintadas, representándonos. Yo por eso nunca concurrí a un acto del 2 de abril, digamos. Estoy totalmente negado a eso. Sí en contar la historia verdaderamente como fue. Bueno, vos sabés que muchos quizás hayan visto las notas que se le hicieron a Miguel Zabal, donde cuenta, donde relata, y hay que volverlo a repetir, que tenían que hacer 10 kilómetros para ver si podían comer, y que había un castigo si los agarraban. Y tiene un nombre ese castigador. Sí. Ese castigador, digo, ¿fue tomado por la justicia o no? No, todos esos tipos que nos torturaron, que se morfaron nuestra comida, que nos estaquearon en nombre de Dios y la patria, que en el pleno combate fueron los primeros en salir corriendo, tienen el récord en 100 metros olímpicos, yo calculo. Todos esos tipos están sueltos o se murieron de viejos. Menéndez, el gobernador, de hecho, murió hace unos años negando y minimizando el informe Rattenbach, que es un informe lapidario hecho por un buen general, el general Rattenbach, un general sanmartiniano, que cuando le da el resultado a Viñone dice, no, esto yo no lo puedo mostrar porque es lapidario con el comportamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay una mega causa ahora por torturas y a colimbas en Malvinas por parte de oficiales y suboficiales, que está muy demorada, ¿no? Yo digo que la justicia lenta no es justicia. En el gobierno a fin de 2015 recuerdo que la Corte Suprema en una resolución de 3 renglones dijo esto no se juzga y se pusieron del lado de los victimarios, ¿no? Sí, digamos, sí. La justicia está muy infiltrada por residuales del ejército y la marina. Sí, esa Bueno, pequeña gran mafia, ¿no?
Es una mafia, claro, si lo siguen siendo y digamos, están hasta infiltrados los centros de combatientes de todo el país. Durante el menemismo, por ejemplo, un dato, los colimbas civiles de Malvinas éramos entre 9.000 y 10.000, los reales que fuimos, ¿no? A eso sumarle 4.700 de cuadros, en todo aspecto. Lo que llega a una cifra aproximada de 15.000. Pero repito, los colimbas, ponele 9.500. Menem, durante su gobierno, para congraciarse con la Armada, metió en el padrón por la ventana a 8.000 milicos de la Armada, tripulaciones completas de barcos que ni zarparon de sus puertos, para meterlos en la pensión, la primera pensión que saca Menem, que era re poca guita. Así que ya de entrada tenemos el doble de veteranos ahora de los reales que fuimos, ¿no? A eso sumale los reclamos de los movilizados, los continentales, ¿no? Que ya es escandaloso eso. Claro, claro. Así que a la fecha, a la conmemoración, al duelo, a la remembranza por nuestros amigos muertos, se le suma el dolor de la desidia del Estado argentino desde la post-Malvinas hasta ahora, que ningún gobierno tuvo el coraje de depurar esos padrones y dejar a los 14, 15.000 tipos originales que éramos, ¿no? El padrón ahora llega a 25.000. Bueno, vos sabés que el edecán de Carlos Saúl, el edecán naval del doctor Carlos Saúl Menem, era un íntimo del almirante Macera. Entonces había una relación de fuerzas allí como para decir, démosle a estos señores el beneficio. Claro, metamos a nuestros camaradas amigos por la ventana y que empiecen a cobrar la pensión y los beneficios, que después cuando llegó Kirchner en 2004 fueron realmente importantes los beneficios. Se triplicaron los montos de las pensiones, se ató a la ley de movilidad jubilatoria. La verdad que fue abismal la diferencia. Hoy en día estamos bien contenidos en lo económico, ¿no? Y toda esa gente quedó prendida a esa gran teta del Estado, ¿no? Cuando no tiraron un tiro, solamente... ¿Sabés cuál es la excusa de la Marina? Por ejemplo, nosotros prendimos un radar a un anclado en Bahía Blanca, y el radar es una acción de combate. Bueno, así de chanta fueron, ¿no? Claro. Hicieron mucho hincapié en el batallón de número 5, ¿no? De infantería número 5 de la Armada. Sí, bueno, ese es el único bastión que tienen. El BIM 5 era una unidad preparada, con colimbas bien preparados y combatieron bien, ¿no? Pero los otros 8.000 tipos que entraron después con Menem es increíble. Vos sos un hombre que busca la paz. Ahí cuando te hicieron prisionero, creo que estuviste en Gamberra, ¿no? Sí, y además yo era el traductor en el Canberra, es una experiencia interesantísima. Ah, bueno. ¿Qué pasó ahí? Mirá, yo hablo inglés porque del lado de mi vieja eran descendientes de escoceses, ¿no? Pioneros de Chascomús que conservaron el idioma por 3 generaciones. Y entonces de chico me hablaron inglés. Y además mi vieja me mandaba profesora de inglés en la Adrogué, cosa que yo renegaba y ahora agradezco, porque me sirvió de una manera increíble. Yo me transformo en una especie de canciller argentino arriba de ese barco, donde el Canberra era como un transatlántico de lujo, esos barcos que van al Caribe, ¿no? Con salón discoteca, calefacción, camarotes en suite y música funcional, duchas calientes, 2 comidas por día. Y ahí veníamos 4.172 prisioneros argentinos, en su mayoría colimbas, desnutridos. En mi caso había perdido 22 kilos de peso, y veníamos custodiados y conviviendo con los mismos ingleses con los que nos habíamos estado matando la semana anterior. Y ahí es donde me llevo la primera sorpresa, me encuentro con grupos de mis amigos charlando con 3 o 4 ingleses, respetuosamente,
con mucha curiosidad por cómo había sido el otro lado, y hablaban lo que hablan jóvenes de 20 años, hablaban de fútbol, de música, y hablaban del combate, ¿no? Ellos nos preguntaban cómo habíamos aguantado 2 meses en esas condiciones antárticas y sin comida. Y nosotros les preguntábamos cómo habían caminado 80 kilómetros de noche para venir a atacarnos, y su trayecto en el buque atravesando todo el planeta para llegar a Malvinas, ¿no? Y ahí te nació Ahí veníamos, la imagen de la paz, la imagen del encuentro. y ahí me doy cuenta el principal aprendizaje de todos, quizá, que las guerras son siempre anónimas. Cuando uno le pone cara al supuesto enemigo, lo del enemigo se cae a pedazos, porque éramos personas casi de la misma cultura, los dos bandos nos dábamos cuenta de que había sido absurda la guerra, y que si nos hubiéramos encontrado en otras circunstancias seríamos amigos. Digamos, nos damos cuenta que somos como víctimas de una situación no generada por nosotros, ¿no? Y sentimos de los dos lados, el clima que se sentía era una mezcla de tristeza por nuestros compañeros muertos, que se mezclaba con euforia de estar volviendo para casa y alegría, y esa alegría era tan inmensa que hasta se compartía con el ex enemigo. Veníamos como celebrando la vida, era como que era intrascendente de que el país había peleado, ¿no? En esa situación. Y era, la verdad que lo que sentíamos era como que le estábamos dando un cachetazo a los belicistas del sofá, los que había en la Argentina continental y los que había en el Reino Unido, ¿no? Esos tipos que opinan de cómo debió haber sido desde el sillón de su casa revolviendo un whisky con el dedo. Yo te agradezco mucho, Miguel, esta charla, este café virtual. Creo que nos vamos a volver a encontrar, porque profundizar un poquitito más la vida, por ejemplo, en Venado Tuerto, pero esto va a ser para la próxima. Yo creo que ahí encontrás un poco de paz. Sí, bueno, tenemos un país tan maravilloso, tan enorme, tan desconocido, que yo soy un fanático de federalizarlo al país. Está demasiado amontonada la gente de las grandes ciudades. Bueno, Venado Tuerto ya no es tan chico, tiene como 100.000 habitantes, pero tenemos que tener una mirada más al interior, ¿no? Los argentinos tenemos un país hermoso y no lo estamos conociendo. Fíjate ahora, yo tengo amigos que con lo de la pandemia, gente que ha viajado siempre al exterior, ¿no? Sí. Y se dan cuenta que ahora les queda la oportunidad de viajar acá, que encima de ser más baratos se empiezan a deslumbrar con lugares que ni siquiera imaginaban, de la Patagonia o del norte, o del interior rural, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto. Bueno, gracias a vos. Un abrazo grande. Gracias. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.